Hoy tengo el placer de mostraros una de las piezas arqueológicas procedentes del Antiguo Egipto más famosas que existen en el mundo, esta que tengo por aquí. Se trata del busto del faraón Akenatón, también conocido como el faraón hereje. Así que en este vídeo os voy a mostrar todos los secretos y curiosidades de esta increíble pieza. Por ejemplo, algunos expertos creen que por los rasgos faciales que muestra el faraón en esta estatua, podría haber sufrido una rara enfermedad, de la que os hablaré más adelante. También os mostraré algunas curiosidades poco conocidas de la figura de Akenatón, así como los descubrimientos más recientes que se han llevado a cabo, como por ejemplo si se ha encontrado o no su momia, o de qué pudo haber fallecido uno de los faraones más famosos de todos los tiempos. Veréis, lo primero de todo es que la historia de esta pieza es realmente apasionante. De hecho, fue hallada justo al lado del famoso busto de la reina Nefertiti. Y es que, por si no lo sabíais, Nefertiti fue su gran esposa real. Esta que os muestro en pantalla es una fotografía auténtica del momento exacto del hallazgo del busto de Nefertiti, que tuvo lugar en diciembre de 1912 por el egiptólogo alemán Ludwig Borchardt. Pues bien, con tan solo unos poquitos minutos de distancia, ese mismo día se tomó esta otra fotografía que os muestro en pantalla, donde se puede ver el momento exacto en el que se extrae de la arena este precioso busto de Akenatón. Ambas piezas se encontraron en el taller de Tutmosis, que era el escultor real, es decir, era quien llevaba a cabo la estatua más valiosa para el faraón y su reino. Y es que por fortuna su taller quedó enterrado bajo la arena, manteniéndose oculto durante miles de años y evitando que fuera saqueado. Por ello, en este mismo lugar también se hallaron otras piezas de gran valor, ya no solo de la pareja real, sino también de algunas de su hija, como por ejemplo esta que os muestro en pantalla, que es la representación de Meritatón, quien también llegó a ser gran esposa real, y que actualmente se puede visitar en el Museo del Louvre, en París. En ella vemos cómo en ciertas zonas se ha conservado la pintura original. En ese sentido, en esta pieza, en el busto de Akenatón, también podemos observar cómo pintaron algunas zonas de su rostro, manteniéndose intacto hasta nuestros días. Por ejemplo, lo podemos ver en sus cejas y también en torno a sus ojos. Pero una de las cosas que más me sorprenden es que también le hicieron una pequeña línea bajo el ojo, como queriendo remarcarle las ojeras. También llama poderosamente la atención cómo quisieron señalar de forma notable las arrugas o los surcos nasogenianos, que son estas arrugas que parten desde la nariz y descienden hasta ambos lados de la boca. Pero antes de dar más detalles precisos sobre este busto y mostraros el curioso motivo por el cual fue elaborado, debéis de conocer la apasionante vida de este faraón, que gobernó hace más de 3000 años y cambió no solo el rumbo de la historia del Antiguo Egipto, sino también incluso el rumbo de las religiones. Pues para muchos, Akenatón fue el creador del primer monoteísmo que existió. Veréis, este faraón gobernó Egipto entre el año 1353 y el 1335 a.C. aproximadamente, y a menudo, lo habréis escuchado muchísimo, se le conoce como el faraón hereje. Este sobrenombre que recibe se debe al cambio religioso tan importante que llevó a cabo. Y es que durante su gobierno, Egipto pasó de adorar a cientos de dioses a rendir culto a un único dios principal, el dios Atón. De hecho, el faraón cambió hasta su propio nombre para honrar a esta divinidad, pasando de llamarse Amenhotep, también conocido como Amenofis, en honor al antiguo dios Amón, a llamarse Akenatón, en honor al nuevo dios, Atón. Y seguro que os habéis preguntado en más de una ocasión por qué llevó a cabo este cambio religioso. Obviamente, lo primero que se nos viene a todos a la mente es que el faraón simplemente tuviera esta creencia, que creyera en este dios. De hecho, esto es lo que más se suele escuchar, y es un punto de vista en el cual se trata el cambio religioso exclusivamente desde la fe. Sin embargo, creo personalmente que podría haber otro motivo muy importante a tener en cuenta y del que casi nunca se habla. Me refiero a que tal vez este cambio tan drástico se llevó a cabo para luchar contra el poder de la clase sacerdotal, que cada vez era más notorio y estaba ganándole terreno al poder del faraón. Es sabido que algunos sacerdotes llegaron a convertirse en faraones,
Incluso se habla que en determinada época de la historia de Egipto, los sacerdotes llegaron a tener más poder, más influencia que el propio faraón. Y aunque, como veis, hay muchísimo misterio en torno a este periodo, se sabe que el cambio de religión fue tan grande que se consideró al faraón como un faraón hostil, como un faraón malvado. Y es que claro, pensad que por tradición, durante cientos de años, incluso miles, se adoraron a infinidad de dioses. Sin embargo, Akenatón se los quitó a todos de un plumazo. Esto es algo que los habitantes de Egipto no debieron de ver con buenos ojos, y menos aún si hablamos de los sacerdotes tradicionales, para quienes el cambio religioso debió de ser una auténtica catástrofe. Y justamente por eso, Akenatón fue condenado tras su muerte al mayor de los castigos que se podía tener en el antiguo Egipto. Borraron de forma sistemática tanto su nombre como sus representaciones allá donde estuvieran. Por lo tanto, fue borrado de la historia, pero de forma literal. Y es que, como os he comentado en alguna ocasión anteriormente, los egipcios creían que si se borraba su identidad, si la persona caía en el olvido, estaba condenado a la muerte perpetua. Es decir, vendría a ser, para que lo entendáis, como la eliminación total de su alma. Por esto se convirtió en un faraón innombrable, en un faraón hereje. Y así, en todas las listas reales que se elaboraron posteriormente, es decir, las listas donde aparecían los nombres de todos los faraones que habían gobernado Egipto, el nombre de Akenatón no volvió a reproducirse. Pero aunque este cambio religioso fue lo más famoso que realizó durante su reinado, hay que decir que el faraón Akenatón fue rebelde en todos los sentidos. Y es que también protagonizó importantes cambios en geografía, en política y en arte. En cuanto a geografía, me refiero al cambio tan importante que llevó a cabo cuando decidió crear nada más y nada menos que una nueva capital para Egipto. Y así, trasladándose con su familia y miles de personas, creó la ciudad de Ajetatón, que significa el horizonte de Atón, en honor al nuevo dios. Esta ciudad se ubicaba en la actual Amarna, de ahí que se conozca a la época en la que gobernó Akenatón como el periodo amarniense. En cuanto a los cambios políticos, me refiero a que durante el gobierno de Akenatón se observa cómo los altos funcionarios parecen perder responsabilidad o poder en favor de la figura del faraón. Este es un dato para mí muy importante y que podría ir ligado con eso que comentábamos de que pudo haber cambiado la religión para quitar poder a los sacerdotes. Pero lo que más me interesa mostraros hoy, y en lo que me voy a centrar ahora, es en los cambios artísticos que llevó a cabo, ya que es aquí donde entra en el juego nuestra protagonista de hoy, esta famosa escultura, el famoso busto de Akenatón. Y es que veréis, en el antiguo Egipto los faraones se representaban de forma idealizada, como si estuvieran divinizados. Por ejemplo, el faraón Ramsés II vivió hasta los 90 años. Sin embargo, en su vejez seguía elaborando estatuas suyas en las que se le podría ver con un aspecto juvenil, sin una sola arruga, lo que obviamente no se ajustaría ni de cerca a la realidad. Pues bien, ahora, si observamos las estatuas de Akenatón, podemos ver que para nada se parece al aspecto de un auténtico dios. Y es que, por ejemplo, podemos ver representaciones suyas donde aparece con unas caderas tremendamente anchas. También muestra cierto nivel de grasa en la zona del abdomen o, como vemos en este mismo busto, muestra una cara tremendamente delgada y alargada, que nada tiene que ver con esas caras más redonditas con las que se solían representar los faraones tradicionales del antiguo Egipto. Y entonces el misterio que surge aquí es ¿por qué se llevó a cabo este cambio artístico tan radical? Veréis, algunos expertos han relacionado este cambio artístico, esta forma de representarse, estos rasgos que mostraba el faraón, con una enfermedad o un trastorno que sufrió. Por ejemplo, se habla mucho del síndrome de Marfan, que se caracteriza por mostrar unos rasgos alargados, sobre todo en la cara y en las extremidades. Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo en esto, pues si nos fijamos, la forma en la que se representaba a las personas durante el periodo amarniense cambió muchísimo, no solamente con la figura del faraón, sino también lo podemos apreciar
en otras figuras como la de Nefertiti o algunas de sus hijas, donde destaca muchísimo sobre todo esa forma alargada del cráneo. Y claro, también hay que tener en cuenta que a pesar de que pudo haber sufrido esta enfermedad que anteriormente comentábamos o no, o cualquier otra enfermedad, esto no era un motivo por el cual representarse con ella. Acabamos de comentar el ejemplo de Ramsés II con su arruga, pero también podría suceder lo mismo con Tutankamón. Se sabe que era cojo, tenía una cadera elevada, sus dientes estaban bastante salidos, sin embargo sus estatuas lucen de una forma brillante, de una forma, como comentaba, divinizada. Es muy importante que conozcáis que no podemos saber al 100% si tuvo enfermedades o no, o el motivo por el cual falleció, ya que su momia no se ha descubierto al menos a ciencia cierta, o si se ha descubierto está en muy mal estado. Digo esto porque en la tumba KV55, en el Valle de los Reyes, se descubrió un impresionante sarcófago que debió de pertenecer a un faraón de esta misma época. Sin embargo, el cartucho que contenía el nombre del faraón que estaba enterrado fue eliminado, fue totalmente destruido. Por lo tanto, no se sabe si los restos hallados en el interior de este sarcófago corresponden a Akenatón o, por el contrario, pueden ser de otro faraón un poquito menos conocido como Semeneskara. Lo que sí se sabe es que esta persona enterrada en este sarcófago de la KV55 es el padre de Tutankamón, y esto se sabe gracias a los análisis de ADN. Por esto casi todo el mundo apuesta a que se trata efectivamente de los restos de Akenatón, y que el motivo por el cual se le rompió ese cartucho, el nombre que aparecía en su sarcófago, era por lo que os comentaba anteriormente, por ser ese faraón rebelde, ese faraón malvado que al cambiar la religión fue atacado duramente. Desgraciadamente, los restos de esta momia no se han conservado nada bien, por lo que no podemos obtener apenas información de ella. Pero bueno, vamos ya de lleno con una de las principales cuestiones de este vídeo. ¿Cuál es esa curiosa utilidad que se le dio al busto de Akenatón? Veréis, esta estatua está elaborada en estuco, que es un yeso bastante duradero y resistente, pero también muy moldeable. Y como decía, fue hallado en el taller de Tutmosis. Allí servía como un modelo para crear otras representaciones similares del faraón. Así, gracias a este modelo, tanto el maestro escultor como incluso sus aprendices podrían recrear estatuas del faraón de forma fidedigna y con un buen acabado. Algo que podría ser muy similar a lo que sucedía con el busto de Nefertiti y de lo que ya os hablé anteriormente en un vídeo que os dejo por arriba en una etiqueta. Finalmente, para acabar con la historia del busto, debéis de saber que tras ser hallado en Amarna, fue comprado por James Simon, quien también compró, por ejemplo, el anteriormente mencionado busto de Nefertiti. Y ambas piezas, junto con muchas otras, las donó a las autoridades alemanas, por lo que en la actualidad el busto de Akenatón se puede visitar en uno de los museos de egiptología más famosos de todo el mundo, el Museo Egipcio de Berlín, en Alemania. Por cierto, ya sabéis que las piezas que utilizo en mis vídeos son réplicas idénticas a las piezas originales, con la intención de que podáis conocerlas, de que podáis adquirir nuevos conocimientos sobre ellas, pero sin tener que viajar por los museos de todo el mundo, sin tener que salir de vuestra casa, simplemente a través de mis redes sociales y desde vuestros dispositivos móviles u ordenadores. Por esto, si queréis ver más contenido tan increíble como este, os agradecería muchísimo que os suscribierais y activarais las notificaciones para no perderos nada. De hecho, a modo de reto, si llegamos a los 350.000 suscriptores en YouTube antes de que acabe el año, voy a traer al canal la réplica exacta del trono de Tutankamón. Una réplica dorada a tamaño real impresionante. Ahí lo dejo. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y de verdad, 1.000.000 de gracias por estar aquí, por acompañarme una vez más y nos vemos muy pronto con más información.